tiene a su cargo la palabra de Dios en este día. Pongamos atención, muchachos. Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vengo un poco enfermo de la garganta, de la gripa, pero vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, le vamos a dar lectura a los versículos 51 y 52. Marcos 14, 51 y 52. Si lo tienen, digan amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unidos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que quita lo que a ti no te agrada, tu palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, tu palabra que es una lámpara que alumbra nuestro espíritu y nuestra alma, y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que va a hacer lo que tú quieres que haga. Señor, te pido por los oyentes que están escuchando este mensaje, te pido que toque su corazón y que este mensaje sea de grande bendición. Usa mi vida, ya que solamente soy un instrumento en tus manos. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. El Evangelio de Marcos registra este incidente un poco raro. Dice que un joven, el día que nuestro Señor Jesucristo fue prendido, fue tomado prisionero, dice que este joven iba siguiendo a Jesús y llevaba una sábana envuelta. Pero cuando tomaron a este joven, cuando lo descubrieron, el joven dice que trató de librarse y salió huyendo, se fue desnudo, la sábana la dejó y él se fue huyendo. Pero, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata cuando nos habla aquí que este joven iba siguiendo a Jesús? Pues la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que fue el mismo Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, es el mismo que habla aquí la Biblia, aunque él está hablando en tercera persona. Esto no es raro porque el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas también habla de sí mismo en tercera persona, y lo mismo hace Marcos. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea que nos habla del mismo Marcos, que fue el que salió huyendo al ser descubierto. Este incidente nos revela el carácter inconstante de un joven que siempre huye, como vamos a ver en nuestra meditación. Por el otro lado, en esta meditación estaremos viendo acerca de la misericordia de Dios, cómo Dios le da otra oportunidad al joven y lo ayuda a ser un discípulo fuerte y también firme. Quiero pues hablarles en esta tarde acerca del tema buscando otra oportunidad. ¿Lo quieren repetir conmigo, jóvenes? Buscando otra oportunidad. Este joven, como ya dije, era un joven que siempre huía, era un joven de doble ánimo, era un joven que siempre fracasaba en todo lo que hacía, pero el Señor le fue ayudando cada vez más hasta hacer de él un hombre importante, un hombre
firme, un hombre fiel, como Dios quiere que cada uno de ustedes sean también jóvenes. Quizá tú también has fracasado en muchas cosas, en el aspecto espiritual, pero sabe que Dios quiere ayudarte en esta hora. El Señor quiere bendecir tu vida, así que pon atención a este mensaje. De ser así que este joven sea Juan Marcos, este joven Juan Marcos era hijo de María y en su casa se celebraban reuniones de oración. Si quieren buscar por favor en Hechos capítulo 12, versículo 12, voy a leer el pasaje. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí menciona los dos nombres, le llama Juan y también le llama Marcos. También la Biblia nos dice en el contexto de este versículo que Juan Marcos conoció al apóstol Pedro. Cuando Pedro salió de la cárcel, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, del joven que estamos hablando. O sea que este joven conocía al apóstol Pedro. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre griego, tenía dos nombres. Su madre, Juan Marcos, era una mujer cristiana, era una mujer creyente y tenía un tío llamado Bernabé. En el libro de los Hechos se menciona mucho el nombre de Bernabé. Y Bernabé era un hombre reconocido en la iglesia y un misionero que fue compañero de Pablo. Ahora leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que todos lo tengan. Leemos Colosenses 4:10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Aquí menciona que Marcos es sobrino de Bernabé, pero no se olviden del tema. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema? Muy bien, ya se lo aprendieron. Buscando otra oportunidad. ¿Saben? Juan Marcos tuvo muchas oportunidades. Dios le concedió tener muchas oportunidades, pero en las primeras que él tuvo, él fracasó en todas. Y la primera oportunidad que él tuvo, en la cual falló, la primera oportunidad fallida fue que fracasó primeramente al seguir a Jesús. Ese fue su primer fracaso. Cuando él quiso seguir a Jesús, él fracasó. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, donde leíamos al principio: pero cierto joven le seguía. ¿Qué hacía Juan Marcos? Seguía a Jesús, le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estaba siguiendo a Jesús, pero cuando lo tomaron, cuando lo aprisionaron a él también, dice que él trató de librarse y finalmente salió huyendo. Cuando él quiso seguir a Jesús, se vio en la prueba y entonces huyó. Esto es lo que le sucede a muchos jóvenes. Quieren servir a Jesús, quieren ser seguidores de Cristo, pero cuando les viene la prueba, cuando les viene la lucha, cuando les viene la tentación, huyen del camino del Señor, es decir, dejan de seguir a Cristo porque no pueden enfrentar, no son capaces de vencer la prueba, no son capaces de vencer la lucha, no son capaces de vencer la tentación. Quizá, joven, tú te identifiques con Juan Marcos en su intento de seguir a Jesús y en algún momento has fracasado, has fallado y a lo mejor piensas que ya todo está perdido. A lo mejor dices: es que yo ya quise ser cristiano y no pude, ya intenté seguir a Cristo y he fracasado cuando he querido consagrarle mi vida al Señor. He buscado a Dios y cuanto más le busco, más problemas me vienen, más luchas me vienen y no he podido ser un fiel cristiano. Pero no te desanimes. Si tú has intentado seguir a Cristo, no te sientas desalentado.
síguelo intentando. Juan Marcos, a pesar que en su primer intento fracasó, sin embargo, él fue un joven que siguió intentando seguir a Jesús hasta conseguirlo. La segunda oportunidad que Juan Marcos tuvo y que también falló fue que él fracasó como misionero. Él quiso, después de convertirse al Señor, quiso servir al Señor, quiso ir a predicar la palabra de Dios, pero también cuando él quiso hacerlo, él fracasó. Él se convirtió en el ayudante del apóstol más importante de todos los tiempos, el más grande predicador después de Cristo, que fue el apóstol Pablo. Vemos esto en Hechos capítulo 12 y el versículo 25. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12, 25. ¿A quién llevaron como para ayudarles, hermanos? Bernabé y Saulo. A Juan Marcos, ¿verdad? Dice que se lo llevaron y ahí estaba Juan Marcos ayudándole a Pablo, ayudándole a Bernabé en el trabajo, en el ministerio. Él les estaba ayudando. Pero cuando Bernabé y Saulo realizaron su primer viaje misionero, ahí fue donde él fracasó. Leemos lo que dice en Hechos 13, versículo 5. Hechos 13, 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan, es decir, Marcos, ayudaba en la predicación de la palabra de Dios, pero por alguna razón Marcos no terminó de realizar este primer viaje misionero, sino que se regresó y abandonó la obra de Dios. ¿Cuántas veces los jóvenes se les encomienda una tarea? Te vamos a poner de presidente, te vamos a poner de secretario, de tesorero, vas a estar al frente del grupo de jóvenes, vas a predicar, vas a hacerte cargo de alguna tarea en la iglesia, pero ¿cuántas veces los jóvenes han fracasado? Vamos a leer lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos 13, 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé iban en su primer viaje misionero predicando la palabra de Dios, pero a medio camino dice que Marcos se sintió tan desalentado, no sé qué pasó por su mente, no sé qué problemas ellos enfrentaron. Había persecuciones, había luchas espirituales, había luchas muy grandes que sostenían los discípulos donde iban predicando. Pero dice que Marcos no logró resistir, no logró pasar esa prueba, no logró hacer la obra que Dios le había encomendado y dejó a Pablo, dejó a Bernabé, los abandonó y se regresó a su casa a Jerusalén. Él estaba fracasando, quiso seguir a Jesús, fracasó. Quiso servirle al Señor y también fracasó. Este joven se caracterizaba por ser un joven inconstante y su inconstancia salió a flote. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un joven que no es un joven firme va a ser inconstante en todo lo que hace. Un día le van a dar ganas de leer la Biblia, va a leer algunos capítulos, un día, 2 días, 3 días, pero después va a dejar otra vez la Biblia y no la va a volver a tomar. ¿Por qué? Porque es una persona inconstante. Va a leer un libro y va a comenzar a leer algunos capítulos
y va después a abandonar ese libro, porque no lo va a terminar, porque es una persona inconstante. Algunas veces le van a hacer en su corazón: quiero buscar a Dios, voy a proponerme a orar todos los días, y va a orar algunos días, pero como es inconstante, va a pasar una semana, 2 semanas, quizá va a estar orando, pero después otra vez deja de orar y vuelve a ser la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque es un joven de doble ánimo, es un joven inconstante. Espero que nadie le suceda así. Cuando una persona es firme, agarra un libro y lo termina, agarra la Biblia y termina de leerla, y agarra la oración y es de todos los días, de todos los meses, durante todo el año, los 365 días, ora siempre, porque es una persona firme, porque es una persona constante. Quizá ustedes ahorita que inició año digan: me propongo serle fiel al Señor este año, y a lo mejor enero, febrero va caminando bien, pero marzo y abril empieza otra vez a flojear en su vida espiritual, empieza otra vez la inconstancia, y así es su vida, porque es una persona inconstante. Eso no quiere Dios para ustedes, jóvenes. Dios quiere que ustedes sean fieles hoy, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Dios quiere que ustedes sean siempre jóvenes, constantes, fieles y firmes. Pero si ustedes son de doble ánimo, es porque hay un problema en su corazón. Y el Señor tiene que cambiar su corazón, quitar esa tibieza y hacerlos jóvenes fervientes y del Espíritu, que estén siempre sirviendo al Señor. Ese es el problema que tenía Juan Marcos. Era inconstante, fracasaba en todo lo que emprendía y nada terminaba. Posiblemente tú has recibido un llamado de Dios y no estás haciendo lo que Dios te ha encomendado. Has quizá dejado de intentarlo. A veces te has desalentado como joven, te desalientas porque ves el mundo tan corrompido, por las pruebas, por las luchas, te sientes desalentado en buscar a Dios, y has dejado de buscar a Dios, has dejado de consagrarte. Es necesario que te consagres a Dios todos los días de tu vida. Esa fue la segunda oportunidad. La tercera oportunidad que Juan Marcos tuvo, también falló. Y no solamente falló, sino que pues hasta causó problemas. Era un hombre, era un joven que muchas veces causaba problemas, aunque después él se enderezó. En el tiempo que Juan Marcos regresó a su casa, el Señor debe haber tratado con él. Él, cuando regresó a su casa después del primer viaje misionero, el Señor trató con él, el Señor tocó su corazón, el Señor le redarguyó, y él quiso otra vez volverlo a intentar. Pero vamos a ver qué sucedió en su tercer intento. Hechos capítulo 15, versículos 37 al 39. Hechos 15, 37 al 39. La Biblia dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Miren, Bernabé y Saulo siempre habían caminado juntos. Dios los bendijo en su primer viaje, estaban unidos, eran hombres de Dios, eran hombres de oración. Pero como Juan Marcos en su primer viaje abandonó la obra y se regresó a su casa, y cuando en su segundo viaje misionero, Juan Marcos dijo: quiero ir otra vez con ustedes. Saulo dijo: no, tú no vas. Cuando en la primera vez te regresaste, vas a hacer lo mismo. Mejor yo no te llevo. Y Bernabé, me imagino Bernabé: mira, vamos a llevarlo, hay que darle otra oportunidad. No, si él va, yo no lo llevo. Y dice que entre Saulo, que es Pablo, y Bernabé, dice que hubo tal desacuerdo que se separaron y cada quien agarró por su lado. Dice que entonces Pablo se llevó a Silas
y Bernabé se llevó a Juan Marcos y claro, se repartieron el trabajo, pero ya no hubo tal acuerdo. ¿Por qué? Por causa de Juan Marcos. ¿Qué estaba causando? Estaba causando un problema entre dos de los principales apóstoles que había en la iglesia de Jerusalén. ¿Ven lo que sucede cuando una persona es inconstante? ¿Ven lo que sucede cuando una persona no es una persona bien consagrada a Dios? Causa problemas. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo este joven no se rindió, sino que él siguió buscando otra oportunidad y Dios comenzó a darle la oportunidad de volver a servir en este segundo viaje misionero, pero que ya hizo Marcos con Bernabé. Él demostró que verdaderamente él había cambiado y que Dios había obrado en él. Y esto lo podemos ver, que él tuvo otra cuarta oportunidad. Dios le concedió otra cuarta oportunidad, y en esta cuarta oportunidad que Dios le dio, él se convirtió en un cristiano fiel y se volvió un joven vencedor. Yo he escuchado a veces que alguna hermana, algún hermano, yo no sé si ustedes, luego le dice a Dios: Señor, dale otra oportunidad a fulano, dale una oportunidad más, dale una segunda oportunidad. Pero si nosotros analizamos, hermanos, Dios no da una segunda oportunidad, Dios da muchas oportunidades. A Juan Marcos en la primera le falló, cuando quiso servir le falló, en la tercera causó problemas, y en la cuarta Dios le vuelve a dar otra oportunidad, y entonces él aprovecha la oportunidad. Dios también a ti te está dando la oportunidad primeramente de la salvación si no has sido salvo. Si tú todavía no has sido salvo, Dios en esta hora te está dando la oportunidad de ser salvo. Si tú ya eres salvo, Dios te está dando la oportunidad de que tú le sirvas, de que tú te consagres a Él, de que tú seas un instrumento en las manos de Dios. Y puedes decir a lo mejor como Juan Marcos: Señor, ya lo intenté una vez, ya lo intenté dos veces, tres veces, y no he podido serte fiel. Pero hoy en este día el Señor te va a dar otra oportunidad. El Señor te está dando otra oportunidad más, y Dios quiere que tú seas un verdadero creyente, que le sirvas. ¿La vas a aprovechar? Vas a aprovechar esta oportunidad que Dios te está ofreciendo, porque es su palabra, es Dios el que te está hablando. Dios te quiere dar otra oportunidad. Aprovecha esta oportunidad como lo hizo Juan Marcos. ¿Sabes? Dios es bueno y Él siempre nos da otra oportunidad. Juan Marcos aprovechó tanto esta oportunidad que tuvo un testimonio tan convincente que el mismo Pablo, después que no quiso llevarlo en su segundo viaje misionero, Pablo le dio otra oportunidad a Juan Marcos. Esto lo podemos leer en Colosenses 4:10. No solamente le dio otra oportunidad Saulo y Dios, más bien Dios y Saulo, sino que también se portó tan bien Juan Marcos, maduró en su vida espiritual, que el mismo Pablo lo recomienda con las demás iglesias. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Si hubiera sido en la segunda ocasión del viaje misionero, Pablo le hubiera dicho: ¿saben qué? Ese ni lo reciban. Es un joven inconstante, es un joven que no ha madurado, es un joven que abandona la obra. Quizás ese hubiera sido el pensamiento de Pablo. Pero ahora que Juan Marcos había cambiado, se había consagrado a Dios, ahora Pablo les dice: reciban a Juan Marcos. Los mandamientos que han recibido de mí por medio de él han sido por él. Él había sido un instrumento para llevar los mandamientos que había dado,
Y entonces dice, recíbanle, recibidle. Marcos se convirtió en un fiel colaborador de Pablo. Y el mismo Pablo lo manda a traer cuando él estaba en prisión. Ustedes saben que Pablo estuvo en 2 ocasiones en prisión. La primera fue llevado a Roma, después lo dejaron libre algún tiempo, después lo volvieron a tomar prisionero. Finalmente, en el año 67, Pablo fue decapitado en las afueras de Roma. Antes de ser decapitado, Pablo manda a traer precisamente a Juan Marcos y le da el encomio de 2 Timoteo 4:11. Oigan cómo dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir, ahí lo estaba halagando. Este hombre me es una persona útil dentro del ministerio. Ya no era aquel joven que Pablo no quería por ser inconstante. Ahora Pablo dice: Marcos me es una persona muy útil, muy necesaria, muy indispensable. ¿Por qué? Por su testimonio, por su esfuerzo en la obra de Dios. Y no solamente fue una bendición para Pablo, lo mismo también fue para el apóstol Pedro, los 2 principales apóstoles de la iglesia, ¿verdad?, que había. Esto lo podemos leer, 1 de Pedro 5:13. Había llegado a ser tan estimado Juan Marcos que el mismo Pedro le llama mi hijo. 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia elegidamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. ¿Se dan cuenta, jóvenes, cómo después de ser un joven que causaba problemas, después de ser un joven tibio, después de ser un joven pues inconstante, ahora este joven estaba haciendo una gran bendición para el gran apóstol Pablo, para el apóstol Pedro y para toda la iglesia? Y no solamente fue una bendición para Pedro, Bernabé o Saulo, sino que también, hermanos, Juan Marcos ha sido una bendición para nuestra propia vida. Voy a decir por qué. Porque Juan Marcos, precisamente, hermanos, fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Este joven que en un tiempo fue tibio, este joven que en un tiempo fue inconstante, este joven que en un tiempo causó problemas, este joven que en un tiempo fracasó una y otra vez, después Dios lo convirtió en un hombre de bendición para todo el mundo y para todas las épocas de la iglesia, porque gracias a que Dios escogió a este joven, se pudo escribir el Evangelio que lleva su nombre, que es el Evangelio de Marcos. ¿Se dan cuenta, jóvenes, cómo Dios puede usar a una persona que es tibia, a una persona que es fría, a una persona que está lejos de Dios? Cómo Dios la toma, cómo Dios la moldea, cómo Dios empieza a usar, a moldear a la persona, la comienza a transformar, porque para Dios no hay casos perdidos. Si tú piensas, yo soy un caso perdido, ya lo intenté una vez, ya lo intenté 2 veces, no puedo ser un buen cristiano, estás equivocado. Si tú pones tu corazón a Dios y se lo entregas en verdad y le dices: Señor, te entrego mi vida, te necesito, ya no quiero ser la misma persona, quiero ser una persona de bendición, quiero ser un instrumento en tus manos, toma el control de mi vida a partir de este momento, el Señor entonces te toma y comienza a tratar contigo. Comienza a moldearte, comienza a usarte de tal manera que tú vas a ser una bendición para la iglesia. Y no solamente para la iglesia, para tu comunidad, para tu estado, para tu nación, para el mundo, dependiendo cómo te pongas en las manos de Dios. Y no importa cuán caído estés, no importa cuántos errores tengas, Dios es experto en
cosas imposibles. Para Dios no hay casos perdidos. Si tú en este día te pones en las manos de Dios, Dios te va a usar porque Él quiere darte otra oportunidad. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema, jóvenes? ¿La estás buscando tú? ¿Quisieras que Dios te diera la oportunidad de que le sirvas? ¿Quisieras que Dios te diera la oportunidad de que seas un instrumento en sus manos? Pues el Señor te quiere dar hoy esa oportunidad, te está dando esa oportunidad. Solamente tienes que decirle: Señor, dame la oportunidad de demostrarte que te amo. Quizá te fallé en un tiempo como Juan Marcos. Quizá te fallé, quizá fracasé, quise servirte, quise consagrarme a ti, no he podido, Señor. Pero dame otra oportunidad. Y si tú me das esta oportunidad, yo te voy a ser fiel, Señor. Si tú me ayudas, y Dios te va a tomar y te va a moldear y te va a ayudar de tal manera que dentro de un tiempo tú no vas a ser la misma persona. Dios te va a empezar a cambiar, te va a empezar a transformar y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Esto quedó registrado para que vean que las personas que están en la Biblia no eran personas santas, no eran personas perfectas cuando Dios la llamó. Eran personas con defectos, eran personas con errores, eran personas que fracasaban, eran personas quizá hasta pecadoras. Pero cuando el Señor comenzó a tratar con ellos, los hizo santos, los hizo instrumentos en sus manos. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te quiere moldear. Solamente tienes que venir a Él y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor. Quiero invitarte que te pongas de pie. Y yo te quiero invitar en esta hora en el amor del Señor. Si tú quieres que Dios te moldee, que Dios te use, ¿por qué no vienes y le dices: Señor, necesito que tú me moldees? Quiero otra oportunidad. Quizá me has dado no una, sino varias, y te he fallado. Pero dame otra oportunidad, Señor. Pero ayúdame para no fallarte esta vez. Y si tú lo haces, Dios te va a ayudar. ¿Quieres hacerlo en esta hora? ¿Quieres que oremos juntos, hermano? ¿Quieres que oremos juntos? Yo te invito a que pases en esta hora y vamos a orar. Yo también un día lo hice y el Señor me ha ayudado. El Señor me ha dado de su gracia y también te la quiere dar a ti. Ven en esta hora. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, no somos personas perfectas. No somos personas donde haya perfección, todo lo contrario. Somos creyentes con defectos, con errores. Quizá muchas veces nos has dado la oportunidad de servirte, de demostrarte nuestro amor, y en el intento hemos fallado, Señor. Pero Padre, tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy es un día, Señor, que nos estás mostrando tu amor. Hoy es un día que nos estás mostrando tu gracia, tu misericordia. Hoy nos has dicho que quieres darnos otra oportunidad, Señor. Danos la oportunidad de servirte y de amarte. Danos la oportunidad de corresponder a ese amor que nos has mostrado, Señor. Queremos serte fieles. Queremos servirte, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor. He intentado servirte y quizá he fracasado, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo me tomo de tu mano y toma mi mano, Señor, para que pueda hacerlo en tu nombre, Señor Jesús. Como cristiano he fallado en algún momento cuando he querido consagrar mi vida, Señor, y no he sido una persona constante, no he sido una persona perseverante. Pero hoy, Señor, quiero que me des esa oportunidad. Si tú me ayudas, si tú me tomas en tus manos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, así como usaste la vida de Juan Marcos, aunque él era una persona que había fracasado
para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para todo el mundo, Señor. Permite que seamos una bendición, permite que podamos ser instrumentos en tus manos. En ti no hay casos perdidos, Señor. Tú quieres hacer algo grande con nosotros, tú estás haciendo algo grande y hermoso en nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Moldéanos, cámbianos, transfórmanos, haznos conforme a tu parecer, conforme a tu voluntad, Señor. Hazlo así, Padre, conforme a tu gracia, porque tú eres un Dios que siempre nos da otra oportunidad mientras hay vida y esperanza, Señor. Gracias por la palabra, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, que es la que nos moldea y nos cambia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aquí estamos, Señor. Tómanos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.